Muy bien, vamos a abrir las Biblias en Mateo capítulo 3, versículos 1 en adelante. Aquí Mateo introduce a un personaje que está muy relacionado con Jesús, tanto en obra como en parentesco. Y en el capítulo 3 Mateo nos introduce a Juan el Bautista y dice así: en esos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan llevaba un vestido hecho de pelo de camello y un cinto de cuero en su cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y acudían a él de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Y al confesar sus pecados eran bautizados por él en el Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis en vuestro interior: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. A la verdad, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyas sandalias no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era, allegará su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego inapagable. Aquí tenemos a Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era el primo de Jesús. Ahora, esto me habla mucho de algo. ¿De qué me habla? Me habla mucho de una familia. Parece que las familias en el plan de Dios tienen un lugar muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque si Jesús era primo de Juan, era por el parentesco que tenía María con Elizabeth. Y María, que Elizabeth era la tía, si mal no recuerdo, o la prima era. ¿Era la tía o la prima? Era la prima. Evidentemente tenían dos madres que habían inculcado muy bien la vida religiosa en sus hijos. Me atrevo a pensar que la madre de María había muerto y que Elizabeth llegó a ocupar el lugar de la madre por el hecho de que cuando María tiene un problema y tiene que ir a hablar con alguien, en vez de ir a hablar con la madre, va a hablar con la prima. Pero me pregunto, ¿quién habrá sido las madres de esas primas? Porque evidentemente en una misma familia Dios elige a las mujeres más capacitadas para dar a luz a los personajes que más afectaron la historia del mundo. Jesús, el Mesías, que no fue concebido por carne humana, o sea, en el sentido con un hombre, no hubo concepción de un hombre, pero está después Elizabeth, que sí venía de una familia que evidentemente tenía muy claro el propósito de Dios. Lo podemos ver también eso en la experiencia de Moisés. Cuando Dios decide sacar a Israel de Egipto, lo saca liderado por 3 hermanos. Podría haber elegido personas diferentes, pero una familia. Evidentemente, la influencia de Amram y Jocabed, hubo algo que transmitieron a sus hijos que les permitió que Dios los elija para una misión tan grande. Y hubo algo en los padres de, no sé si de Jocabed o de Amram, que pudieron transmitir, y a diferencia de todos los demás que andaban adorando ídolos y andaban, necesitaban gente que los lidere, estas personas se podían liderar a sí mismos porque tenían una relación directa con Dios. Las familias son muy importantes en el plan de Dios, y nuestros hijos son muy importantes en el plan de Dios. Dios nos ha dado nuestros hijos con el fin de que cumplan una misión. Quizás nosotros sentimos que hemos tenido una misión, pero yo creo que si nosotros no hemos llegado a cumplir la misión que soñábamos, quiere decir que esa misión que soñábamos, Dios nos la hizo soñar, pero realmente es para nuestros hijos. Y si nuestros hijos no la llegan a cumplir, ellos tendrán que preparar a sus hijos para que sus hijos sean.
Pero bueno, me llama la atención esto. Dios elige a Juan el Bautista porque había profetizado que alguien prepararía el camino para la venida del Mesías. Y esa persona fue Juan el Bautista. ¿Qué características tenía Juan el Bautista que lo hacían la persona que preparara camino para la venida de Cristo? De alguna manera, si nosotros analizamos las características de Juan el Bautista, vamos a poder saber cuáles son las características que Dios quiere para su pueblo final que prepare camino para su segunda venida. Sin duda, en el pueblo de Israel no estaba demasiado claro eso de que Cristo iba a venir 2 veces. Es más, nosotros los adventistas somos los que entendemos que Cristo va a venir 3 veces. O sea, ya esta es una revelación de último tiempo, no fue algo que esto siempre estuvo claro. Como decíamos el sábado en el sermón, la revelación va siendo progresiva y a medida que vamos buscando a Dios a través del estudio de la Biblia, vamos descubriendo nuevas cosas. Y el pueblo de Israel no tenía muy claro, había juntado como que la primera venida era la segunda venida y todos estaban esperando la profecía de Malaquías que decía que antes de venir Jesús, antes del día de Jehová, y ellos entendían que el día de Jehová era la venida del Mesías, iba a venir el Elías. Y Dios nos da a entender que sí, que antes de venir la primera venida de Jesús iba a venir el Elías, y ese fue Juan el Bautista, después dijo Jesús, pero que al final del tiempo también Dios va a levantar un Elías, y quiere decir que las características de Juan el Bautista y las características de Elías de alguna manera nos ayudan a proyectarnos para saber qué características Dios quiere de los cristianos de hoy en día, si es que queremos ser parte de ese pueblo final. ¿Cuál era la característica que resaltaba en Juan el Bautista? ¿Me pueden ayudar? Yo tengo 2, pero quizás ustedes me pueden ayudar. ¿Cuáles eran las características que tenía Juan el Bautista de manera principal? Y vamos a, bueno, yo ya no les voy a dar lugar a ustedes para que... Vamos a Juan, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Dice así: cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntar a Juan, ¿quién eres tú? Este fue el testimonio de Juan. Él confesó y no lo negó. Declaró, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿quién pues? ¿Eres Elías? Dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan respondió con las palabras del profeta Isaías. Yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Los que habían sido enviados eran fariseos y le preguntaron, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está aquel a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. ¿Qué es lo que llama la atención aquí de la personalidad de Juan? Que después lo vamos a corroborar más adelante. O sea, en el capítulo 3 nos habla de esto. Pero vienen los levitas y los sacerdotes a preguntarle a Juan, ¿quién eres tú? ¿Por qué vienen a preguntarle a Juan quién era él? ¿Cuál era la razón? Muy bien, ¿por qué él bautizaba? Pero primero porque, o sea, digamos, ¿cuál era su autoridad? ¿Por qué bautizaba? Pero había otra razón por la cual vienen a preguntarle. ¿Cuál era la razón? La gente estaba viendo el ministerio de Juan el Bautista y le estaba atribuyendo a él las características del Mesías. Y estaban empezando a circular rumores de que él, o si no era el Mesías, era tan siquiera el profeta que estaba profetizado. Y es interesante que en el versículo 20, cuando le preguntan, ¿quién eres tú? Este fue el testimonio de Juan, dice, él confesó y no lo negó, declaró, yo no soy el Cristo. En otras palabras, si él dijo, yo no soy el Cristo, ¿qué le estaban preguntando? ¿Eres tú el Cristo? Claro, los sacerdotes y levitas le estaban preguntando eso a él con malicia, porque ese rumor se estaba corriendo, y entonces venían a preguntarle eso como diciendo, vamos a ver si lo dice. ¿Por qué? Porque los religiosos de la época de Jesús no eran muy diferentes de los religiosos que somos ahora. Hay gente, vieron, que siempre está buscando la herejía, pero no sabe nada de la verdad. O sea, hay personas que viven siempre persiguiendo a los herejes. Y eso es su ministerio, perseguir herejes.
Pero ustedes le preguntan de la verdad y no saben lo que es la verdad, pero sí saben perseguir herejes. Bueno, esos eran los religiosos de la época de Jesús y siempre estaban persiguiendo al hereje, siempre estaban persiguiendo a aquel que estaba haciendo una diferencia, porque ellos querían mantener las cosas como siempre se hicieron, porque así estaban cómodos. Juan vino a romper ese statu quo y cuando le preguntan ¿quién eres tú?, dice, él confesó y no lo negó, declaró, yo no soy el Cristo. ¿Por qué? Dice Juan, a mi criterio, él confesó y no lo negó. Está diciendo con esto que había una tentación en Juan. ¿Cuál era la tentación que Juan tenía? Era la tentación de atribuirse que él era el Cristo. Es más, se tenía toda la fama y si Juan hubiera dicho, yo soy el Cristo, toda la gente lo hubiera seguido. Quizás no los sacerdotes, pero quizás hasta los sacerdotes lo hubieran seguido. Es más, los sacerdotes estaban más dispuestos a aceptar a Juan el Bautista que a Jesús. Y eso lo vemos después en la historia de Jesús. La primera característica de Juan el Bautista, que por eso fue uno de los que preparó camino para la venida de Cristo, es que Juan el Bautista, aunque era popular, no buscaba fama. Él podría haber estado en el centro, pero él siempre se mantuvo fiel a poner en el centro a quien él venía a preparar camino, y era Jesús. Tuvo la tentación, y por eso Juan dice, él confesó y no lo negó, porque lo podría haber negado, podría haber dicho, yo soy el Cristo. Pero él dijo, yo no soy el Cristo. ¿Y quién eres? Y entonces le daban la oportunidad de que él se identifique con esas personas grandes que todo el mundo... Y él simplemente agarró un versículo de la Biblia que él había leído y que en ese versículo había recibido la impresión del Espíritu Santo de que esa era su misión. Y él se identificó. ¿Con qué se identificó Juan? Con su misión. Y ahora yo te hago una pregunta. Si a ti te tienen que identificar por tu misión, ¿cuál es la misión por la cual te identifican? ¿Es tu trabajo? ¿Es que eres una buena cocinera? ¿Que eres que tienes muchas propiedades? Si tuvieras que identificarte por una misión en la vida, por la misión que estás cumpliendo en tu vida, y ahora yo te hago una pregunta, ¿a qué le dedicas o a qué le dedicamos nuestros mejores pensamientos? ¿Y a qué le dedicamos nuestro mejor tiempo? Esa es la misión que has tomado para tu vida. A lo que tú le dedicas tus mejores pensamientos, a lo que tú le dedicas tu mejor tiempo, es la misión que estás eligiendo para tu vida. Y esto a mí me hace reflexionar. Porque como Juan no buscaba popularidad ni buscaba fama, Juan hizo lo mismo que haría Jesús después, más adelante. En Juan capítulo 6 nos describe cuando Jesús lo seguían, porque él había alimentado a la gente con los panes y los peces. Dice que multitudes lo seguían a Jesús. Y Jesús se dio vuelta y ¿qué le dijo a esa multitud? Le dijo, yo sé por qué ustedes me siguen, por los panes y los peces. Me siguen porque les llené el estómago. Pero ustedes tienen que comer el verdadero pan que soy yo, no buscar el pan material. Y la Biblia nos dice que desde ahí mucha gente, muchos discípulos, no dice gente, sino discípulos volvieron para atrás y lo dejaron a Jesús. Es más, quedó con tan pocos seguidores que Jesús hasta a los discípulos les dijo, ¿ustedes quieren irse también? Tienen la libertad de irse si quieren. Y ahí fue cuando Pedro dijo, ¿a quién iremos si tú eres el Mesías? Tú eres el Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? No hay peor prueba para alguien que está en el camino del Señor que sea la fama o ponerse en el medio, en el centro de la escena. Y eso es una tentación muy atractiva para nosotros los seres humanos, ponernos en el centro. ¿Y cómo evitaron entonces Juan el Bautista y Jesús ponerse en el centro? Predicando la verdad. ¿Por qué? Porque a veces para estar en el centro tenemos que renunciar a la verdad y tenemos que empezar a predicarle a la gente lo que la gente quiere escuchar o lo que hace a la gente sentir cómoda. Eso nos hace famosos. La verdad no hace famoso a nadie.
La verdad lo que hace es poner incómodo a todo el mundo, incluso hasta el mismo que predica. Y es por eso que ellos la tenían muy claro, y ahora hablando de Juan el Bautista, Juan se dio cuenta que él tenía que predicar lo que era correcto. Y es interesante porque él no le predica, no hace campañas evangélicas para los griegos, no hace campañas evangélicas para los de Alejandría, sino que él hace campañas evangélicas para el pueblo de Dios. ¿Y saben qué? Nosotros necesitamos más campañas evangélicas para el pueblo de Dios. Porque hemos confundido muchas veces que la conversión es entrar a una iglesia y muchas veces estamos dentro de una iglesia y no estamos convertidos. Muchas veces estamos por mucho tiempo dentro de la iglesia y no estamos entregados. Y Juan el Bautista se dio cuenta de eso, Dios se daba cuenta de eso y por lo tanto Dios no lo mandó a predicar a Juan el Bautista a aquellos que estaban esparcidos por el mundo, sino que Dios quería preparar un pueblo para que ese pueblo sea que después esparza la verdad al mundo. Pero entonces, para evangelizar, primero el pueblo tenía que ser evangelizado. Y eso es una dinámica que Dios presenta en la Biblia. Y por eso, fíjense, ¿por qué incomodaba el mensaje de Juan? Porque él llamaba al arrepentimiento. ¿Y a quién llamaba al arrepentimiento? Llamaba al arrepentimiento a aquellos que se creían los más religiosos. Es más, si nosotros, por ejemplo, Juan era un laico, no era un pastor. Y eso era lo que más molestaba, porque Juan no estaba ordenado, si podría decir. Y por eso vinieron a decirle, ¿con qué autoridad bautiza? Como diciendo, ¿quién te ordenó? Tú no puedes bautizar. Pero Juan hablaba con una autoridad, lo mismo que Jesús. Una autoridad que no la da una ordenación institucional, porque la ordenación institucional lo único que hace es confirmar el llamado del Espíritu, pero no da nada. La iglesia no da nada a nadie. La iglesia solamente confirma lo que Dios da. Porque la cabeza de la verdadera iglesia es Jesucristo. Y Él ordena a través del Espíritu Santo a quien está dispuesto a ser usado por Él. Y eso era lo que pasaba con Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía esa característica, él era humilde. Pero humilde no quiere decir que se esforzaba por ser humilde. Humilde quiere decir dejar que Cristo sea supremo en tu vida. Eso es humildad. Porque a veces confundimos humildad con ser calladito, con ser así todo, que te dicen tírate de cabeza al piso y uno se tira de cabeza al piso porque es humilde. No confundamos. No había persona más firme que Juan el Bautista. Justamente la verdadera firmeza viene como consecuencia de la humildad. Pero Juan el Bautista tenía algo muy claro. En el capítulo 3, cuando vienen del libro de Juan, cuando vienen los discípulos de Juan a decirle a Juan, Jesús está bautizando más gente que tú y Él se está llevando tus seguidores, ahora se los está llevando Él. Los discípulos de Juan esperaban que Juan se incomodara y que empezara a defender su ministerio y empezara a criticar a Jesús. Pero Juan dijo las famosas palabras que nos es muy difícil a nosotros tener esa experiencia. ¿Qué dijo él? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y cuando Juan estaba diciendo es necesario que Jesús crezca, esto siempre me gusta decirlo, estaba diciendo que Jesús tenía que crecer en su vida y que Juan el Bautista tenía que menguar. Juan el Bautista había entendido que él tenía que desaparecer de la escena y era Jesús el que tenía que ser el centro. Lo que Dios nos pide a nosotros si somos pueblo de Dios es que nosotros tenemos que desaparecer de la escena y dejar que Jesús aparezca en la escena. Qué difícil. Una de las grandes tentaciones que tiene Jesús es que cuando nosotros Dios nos comienza a usar, que tiene Satanás para nosotros, es que cuando Dios nos comienza a usar, la gente se siente agradecida porque estamos siendo usados por Dios. Y sin duda que ese agradecimiento está bien. Todos nos sentimos agradecidos cuando alguien nos trae algo que valoramos. Pero Satanás utiliza esas cosas buenas para que ese agradecimiento nos vaya poniendo a nosotros en el centro de la escena y vayamos sacando de lado a Jesús y pensando que nosotros somos los que hacemos la diferencia. El día que entendamos que no son nuestros talentos, que no son nuestras habilidades, que no es nuestra inteligencia, que no es todo incluso los talentos que Dios nos dio, sino que es solamente nuestra dependencia de Jesús y nuestro deseo de humillarnos con Él cada día para que Él
crezca y que nosotros menguemos, eso es lo que realmente nos hace capaces para la obra de Dios. Nuestra necesidad de Él. Y tiene que ser una necesidad desesperada, no puede ser una necesidad así de que una linda frase de sermón, como ahora estoy predicando, que suena muy lindo todo lo que estoy predicando. Ahora, ¿cómo pasa esto en mis problemas de la vida real? ¿Busco a Dios en cada necesidad? ¿Es Dios todo para mí? ¿Es Jesús todo para mí? Justamente la persona que no ora es la persona que siente que no tiene necesidad. Entonces alguien puede decir, bueno, entonces me voy a ir a orar para ser humilde. Sí, sin duda que si oras vas a ser humilde, pero no te esfuerces por orar. Es que si no oras es porque no tienes necesidad. Pídele a Dios, ora en oración y pidámosle a Dios que nos dé la necesidad de Él. Y Él nos la va a dar, buscándolo a Él como Él es. Es interesante porque Juan, si hacía lo que hacía Elías, él se vestía como Elías. Pero entonces, ¿cuál era la característica de Elías? Si Juan estaba siguiendo la misión de Elías, ¿qué fue lo que hizo Elías? Juan tenía la característica de que él dejaba que Cristo crezca en su vida y él no ser el centro. Pero lo otro que tenía era que tenía claro qué era lo que tenía que predicar. ¿Y qué fue lo que predicó Elías? Si ustedes recuerdan en el Monte Carmelo, lo que predicó Elías, él le pidió al pueblo y invitaba al pueblo a no tener la vida dividida. Elías decía, si es Baal, si es Dios, pero no Baal y Dios. Y la gran tragedia del cristianismo, la gran tragedia de los hebreos, la gran tragedia de la época de Jesús y la gran tragedia de nosotros es que tenemos la vida dividida. No estamos totalmente del lado de Jesús. Es como que jugamos a medias. Y entonces, para ir a Jesús, nos centramos después. Hay personas que quieren pensar que no tienen nada que ver con Baal y entonces empiezan a hacer guerra contra el arbolito de Navidad y contra todas esas cosas. No, esas son superficialidades de la vida cristiana. Hay algo que Dios quiere que nosotros entendamos, que es lo que le rinde culto a Baal. Y lo que Dios quiere que entendamos que lo que le rinde culto a Baal es nuestro orgullo y nuestra falta de deseo de entregarnos. Y cuando nosotros no queremos entregarnos y nos sentimos orgullosos por algo, cuando nos sentimos, bueno, yo no soy tan malo, yo no soy tan mala, yo tengo esta trayectoria en mi vida, yo estoy haciendo esto, por lo tanto no necesito de lo otro. Cuando empezamos a hablar de la iglesia como los hermanitos de la iglesia, vieron que las personas de experiencia en la iglesia a veces hablan de los hermanitos de la iglesia, así como los fariseos hablaran de los galileos, como diciendo de Galilea puede venir algo bueno, si son todos unos campesinos que no entienden nada. La vida espiritual no tiene nada que ver con intelectualidad. La vida espiritual tiene que ver con relación con Dios y entrega a Dios. Y eso era lo que tenían Juan y Elías. Y vuelvo a repetir, Juan nosotros lo tenemos como un profeta, pero Juan era un laico. Era un laico criado en el campo. Es más, no le alcanzaba ni para vestirse de una manera correcta y se tenía que vestir con piel de camello. Lo mismo le pasaba a Elías. Los profetas de Dios no fue que Dios les mandó una credencial diciendo profeta. Acá Dios los llamó y les dijo, acá está mi credencial de profeta. No, la credencial de profeta era el mensaje que tenía y la autoridad con que predicaban, y era que estaban llenos del Espíritu Santo. Era que ellos dejaban que Cristo se manifieste a través de ellos. Esa era la autoridad. Y por eso nosotros tenemos que, si nosotros vamos a ser parte del pueblo final, sin duda que Dios se va a manifestar de la misma manera que se manifestó en el principio. Entonces yo, Joel Barrios, que ha pasado todas sus vidas por las instituciones académicas y tengo mucho estudio y todo eso, ¿será que estoy dispuesto a que un campesino a mí me predique? Que alguien que no ha plantado nunca en una iglesia, que alguien que nunca no ha tenido ninguna formación y eso venga un día y me dé un consejo y me llame al arrepentimiento. ¿Saben qué? Va a ser una prueba. Sin duda que va a ser una prueba para mí. Es una prueba para mí, como lo es una prueba para ustedes también. Dios siempre se manifiesta de las maneras más sencillas, porque la obra de Dios, el único que puede llevarse la gloria es Él.
Y cuando Dios se manifiesta a través de alguien que tiene un doctorado, alguien que escribió libros o que hace cosas así, entonces cuando van y lo presentan, ¿qué dicen las personas? Dicen, y esta persona tiene el doctorado tiene el doctorado lo otro, tiene aquel, hizo esto, hizo lo otro, y ya la gente deja de ver el poder de Dios y piensa que esa persona tiene autoridad por lo que hizo, cuando la Biblia nos dice claramente que la autoridad que nosotros tenemos no es por lo que hacemos, sino es por lo que Dios hace en nosotros. Esos eran Juan el Bautista y Elías. Y quiero terminar, porque esto no es sermón de sábado, pero quiero terminar con un versículo que me encanta, que está en Sofonías, que habla del remanente final. Sofonías, capítulo 3. Versículos 11 al 13. Dice así: en aquel día no serás avergonzada por tus obras con que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de tu medio a los que se jactan con soberbia, y nunca más te engreirás en mi santo monte. Dice que Dios va a sacar del medio del pueblo de Dios a aquellos que tenemos soberbia o que tienen soberbia. Nadie más se va a poner orgulloso en el monte de Dios. El monte de Dios quiere decir el pueblo de Dios. Y fíjense cómo sigue el versículo 12. Dice: dejaré en medio de ti un pueblo manso y humilde, que confiará en el nombre del Señor. Manso y humilde. Jesús dijo: venid a mí y hallaréis descanso vuestras almas, tomad mi yugo, porque yo soy manso. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es dejar que Cristo se manifieste en mi vida y no pretender yo manifestarme cuando me agreden, cuando me instigan, cuando me dicen algo que no me gusta. Vuelvo a repetir, versículo 12 dice: dejaré en medio de ti un pueblo manso y humilde que confiará en el nombre del Señor. El remanente de Israel no cometerá injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca se hallará lengua engañosa. Serán apacentados y reposarán, y no habrá quien los atemorice. Ese va a ser el remanente del Señor. Un remanente manso y humilde. Justamente eran las características de Juan el Bautista. Son las características de aquellos que, si queremos ser parte, tendremos que tener, que son las características no de Juan el Bautista ni de Elías, sino que son las características de Jesús. Que Dios nos bendiga y que Jesús sea todo en nosotros. Vamos a terminar cantando el canto que habla de Jesús. Marta, ¿cuál estás diciendo? Del nuevo himnario. 434. Jesús es mi vida. Vamos a ponernos de pie para cantar. Cuando el cielo y sus estrellas vean el amor de Dios y las flores al abrirse buscan el calor del sol, eso es amor eterno que cuidado a todos da, que los cuida cada día para amarlo más y más. Eres mi vida, eres mi luz, mi gran amigo, mi buen
Querido Señor, en este momento, Señor, te rogamos que tú aceptes nuestra vida a través de la vida de Jesús. Estamos llenos de orgullo, llenos de revancha, llenos de resentimiento. Señor, cuando nos hablan mal y nos critican, nos molesta, saltamos para defendernos y nos llenamos de resentimiento con las personas, Señor, que no nos quieren. Perdónanos, Señor. Danos a Jesús. Que Jesús, Señor, pueda crecer en nosotros y nosotros podamos menguar. Que eso produzca la humildad que da firmeza, que no busca ponerse en el centro, sino que te levanta a ti, Señor. Y que no está pensando en las consecuencias de decir la verdad, simplemente hay un fuego y un deseo de proclamarla, pase lo que pase. Señor, te pedimos que la verdad que proclamemos sea la verdad tuya, no la nuestra. Sea la verdad de Jesús, sea la verdad de tu amor. Y Señor, te pedimos que tú permitas que todos los que estemos aquí hoy podamos ser parte de ese remanente manso y humilde que tú levantarás, Señor, en el último tiempo. Gracias, Señor, por contestarnos y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.